Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luciano Pagano. Le damos la bienvenida a este evento organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho, más precisamente la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Para nosotros es un enorme placer poder cobijar en el ámbito de la facultad este ciclo de charlas académicas para estudiantes. No solo por la calidad de los expositores, sino también por las diversas temáticas a tratar que realmente resultan de gran interés para su formación profesional. En este encuentro abordaremos específicamente el tema discapacidad y derechos. En esta oportunidad tenemos a dos prestigiosos profesionales, como son el doctor Juan Antonio Seda, abogado, antropólogo, profesor en la Facultad de Derecho, especialista en Derecho de Familia e Instituciones, magíster en Política y Gestión de la Educación, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y, a su vez, es director de la carrera de especialización de Discapacidad y Derechos. Por otro lado, tenemos a la doctora Viviana Damiani, abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, tiene a su cargo el CPO titulado Discapacidad y Derecho de Familia, y a su vez participa en cursos de posgrado sobre discapacidad y derecho. Que nos acompañan hoy y que tan generosamente han aceptado la invitación de contarnos las vicisitudes del tema discapacidad y derechos. Sin más, le cedo la palabra al doctor Juan Antonio Seda. Espero que disfruten de la charla académica. Bueno, primero que nada agradecerle al área de Asuntos Estudiantiles, a la Secretaría de Extensión Universitaria, muy especialmente a vos, Luciano, y a Pedro Calvo, ambos dos jóvenes profesionales realmente con un gran esfuerzo, están moviendo este contacto entre los profesores de la facultad y los estudiantes. Asumo que son todos estudiantes los presentes, aunque sé que algún joven graduado también hay, pero me voy a dirigir especialmente a los estudiantes, recordando un poco también mi ingreso a la docencia. Les comentaba antes en la organización de la charla a Pedro y a Luciano cómo empecé yo como ayudante alumno, que es algo que les recomiendo mucho a todos a los que les interesa la docencia, que no esperen a graduarse y después empezar, sino que si les interesa la docencia, lo hagan lo antes posible, porque es mucha la diferencia de los que empiezan como ayudantes alumnos a los que vuelven después de muchos años. Hay cosas que se aprenden solamente siendo ayudante alumno, que tiene que ver con las actividades más básicas de un curso y que son sumamente importantes. Uno le pone una atención muy valiosa, y yo todavía me acuerdo cosas que escuchaba siendo ayudante alumno del doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, que era mi profesor titular en Derecho de Familia. Yo cursé con Osvaldo Pitró, que era mi profesor adjunto. Bueno, después fui ayudante de él, y bueno, hoy, después de tantos años, somos amigos, pero siempre lo recuerdo también a él, a Abel Fleitas, a Enrique Mariscal, como maestros, y que me dieron la oportunidad de ingresar como ayudante alumno. Claro que cuando uno entra como ayudante alumno no sabe ni siquiera cómo funciona la facultad, no tiene la menor idea de qué es la docencia, cómo es, cómo se crece, cómo uno desarrolla una carrera académica. Ni siquiera sabe qué es una carrera académica. Uno entra intuitivamente porque quiere a la facultad, quiere hacer algo, quiere consolidar quizá a veces también conocimientos a través de estudiarlos. Aristóteles decía que la mejor manera de saber si alguien sabe algo es pidiéndole que lo explique. Y la docencia justamente es explicar temas, es explicar, es razonar, explicar temas, desarrollar lo difícil, tratar de ponerlo en otras palabras, sin quitarle complejidad, pero transmitiéndolo
de manera eficaz. Así que es una actividad que no tiene una remuneración grande, inclusive uno cuando entra hasta muchos años formándose, mientras se está formando, no paga por esa formación, pero tampoco cobra, así que es una actividad que para el que tiene ganas de iniciarla tiene que saber que el pago que le va a dar la Universidad de Buenos Aires no es en dinero, sino es un pago en formación. Uno se forma aprendiendo a enseñar y aprendiendo de la gente, de los equipos con los que está. Así que yo inicié como ayudante alumno de Derecho de Familia y Sucesiones, materia en la que estoy ahora como profesor adjunto regular, pero que empecé en el año 1994. La cursé en el primer cuatrimestre en el segundo cuatrimestre del 94 y cuando terminó quedé como ayudante, así que podríamos decir que empecé como ayudante en 1995, ayudante de familia y sucesiones. Y después, cuando me gradué, hice la carrera académica, que es ser primero, después de ser ayudante alumno, que también forma parte de la carrera académica, uno pasa a ser ayudante de segunda, concursa, después ayudante de primera y después jefe de trabajos prácticos. Y después ya sí concursa para el cargo de profesor regular. El estatuto de la UBA distingue entre profesores regulares y auxiliares docentes. Auxiliares docentes son los ayudantes de segunda, ayudantes de primera, jefe de trabajos prácticos, y profesores regulares son los adjuntos, titulares y asociados. Así que los profesores regulares son los que eligen representantes para elegir al decano. Por supuesto, también se eligen siendo los claustros de estudiantes y graduados, pero en una menor proporción. El claustro de profesores consta de 8 representantes, mientras que el claustro de graduados solamente de 4 y el claustro de estudiantes solamente de 4. O sea que podríamos decir que es el claustro de donde también tiene que surgir quienes van a cumplir con la función de ser decano o rector de la universidad. Decano de la facultad o rector de la universidad. Les decía entonces que la carrera, y trabajé durante muchos años en distintos temas e investigando hasta que empecé a hacer un posgrado. Primero hice la carrera de especialización en Derecho de Familia, después una maestría que no existe más ahora, se llamaba Maestría en Política y Gestión de la Educación Superior, porque me interesaba la gestión universitaria. Yo en aquella época era director de extensión universitaria, después me fui de esa área, del 94 al 2002 estuve, y pasé al área ya académica y me dediqué ahí, me quedé en el área de formación docente, donde estoy hasta la actualidad. Les decía entonces que recién me metí en el tema de discapacidad en el año 2003, 2004, e ingresé a partir de una situación muy específica que se dio con un estudiante que no sabía cómo darse a entender, el profesor no sabía cómo tomarle, y no sabía cómo tomarle porque este alumno tiene una secuela de una parálisis cerebral, producto de lo cual no podía escribir ni hablar. Eso implicaba que no tenía la posibilidad de este profesor de tomarle un examen escrito ni un examen oral. Había que tener otra forma de tomarle examen. Entonces, como subdirector en aquella época de formación docente, con un equipo interdisciplinario, con licenciadas en psicopedagogía y en ciencias de la educación, diseñamos una estrategia para que este joven, que tenía todas las posibilidades de leer, de comprender, de estudiar, de rendir exámenes con toda la complejidad, pero no podía escribir por un problema de motricidad, de discapacidad motriz, y tampoco podía hablar con fluidez, pero sí podía entender perfectamente y podía comprender los contenidos. Y lo que hizo este profesor entonces fue pedir un asesoramiento para tomarle examen a este alumno, y a partir de esa experiencia que funcionó bien, se creó el programa Universidad de Discapacidad. El programa Universidad de Discapacidad es un programa que está cumpliendo 20 años ahora y que justamente se desarrolla de una manera
primero de asistencia técnica a los docentes que requieren, que tienen alguna duda, y segundo, tratando de promover y fomentar el desarrollo de cursos de grado, posgrado, investigación en discapacidad. Así es entonces que desde el año 2003 empecé a trabajar, a investigar en temas de discapacidad y modifiqué un poco mis intereses académicos. Yo estaba investigando para esta maestría que les estaba diciendo que hice en Política y Gestión de la Educación Superior. Cambié el objeto de investigación. Yo iba, nunca le conté a Luciano ni a Pedro, pero mi tema de maestría en aquella época iba a ser sobre la extensión universitaria, justamente porque la extensión universitaria es un término polisémico, se usa para decir muchas cosas, y de hecho en la gestión también tiene como muchas orientaciones posibles. Me pareció un tema interesante para investigar en la gestión universitaria, y como ya estaba metido en estos temas de discapacidad, cambié y elegí como tema de investigación la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad en la universidad, que es un tema que lo vengo desarrollando desde hace 20 años, y de hecho estamos preparando un libro para festejar un poco estos 20 años del programa Universidad de Discapacidad. Aquí está presente una de las colaboradoras y co-directora también, junto con Alejandra Muga, del proyecto de investigación sobre los 20 años del programa Universidad de Discapacidad, que es Viviana Damiani, y un equipo de profesionales que han escrito para ese libro, que confío que el año próximo ya esté, para festejar, para conmemorar estos 20 años del programa Universidad de Discapacidad, que tiene esta perspectiva de brindar apoyo a los estudiantes con discapacidad para que puedan estudiar en la universidad, para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. Por supuesto que cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos manteniendo los criterios de exigencia propios de una universidad. Se pueden adaptar las formas de tomar examen, se tienen que adaptar las facilidades de los edificios, se tienen que adaptar distintos tipos de formas de comunicación, pero lo que no puede hacerse es bajar el nivel, ni reducir contenidos, ni reducir exigencia para personas con discapacidad, porque esa es la efectiva igualdad de oportunidades, es que se le brinde la posibilidad a los estudiantes con discapacidad de expresar su conocimiento, de expresar su saber, y mostrar el mérito que tiene su esfuerzo, pero no regalarle nada, porque eso ya sería, no sería igualdad de derechos, sino sería una perspectiva asistencialista y lejana a las perspectivas universitarias reformistas, donde se le da a cada uno la efectiva igualdad de oportunidades, pero no se convierte la universidad en eh, en un lugar de lástima o conmiseración, sino en un lugar donde cada uno desarrolla su esfuerzo. Por algo la Universidad de Buenos Aires mantiene el liderazgo que mantiene, pero también les tengo que decir a los que van a ser docentes el día de mañana, que el hecho de que hoy en día seamos posiblemente la mejor universidad, la mejor facultad de Derecho de la Argentina y una de las mejores de habla hispana, que lo seamos ahora no significa que lo vamos a hacer siempre. Para mantener ese nivel de calidad y de exigencia hay que hacer un esfuerzo grande y permanente que no puede dar lugar a la conmiseración. Así que yo creo que una perspectiva genuinamente reformista no tiene lugar para el clientelismo, ni para la demagogia, ni para la lástima, sino la efectiva igualdad de oportunidades, que es brindar a cada uno las chances para que desarrolle su esfuerzo. O sea, elevar a las individualidades a partir de una exigencia institucional, y no bajar el nivel para quedar bien con nadie. La Universidad de Buenos Aires ha mantenido ese prestigio durante tanto tiempo, y yo creo que tenemos que mantenerlo, y ese es un legado plenamente reformista y casi les diría progresista de lo que significa las universidades. Lo digo un poco, perdón la insistencia, pero para mí el día de mañana Luciano, Pedro,
posiblemente ocupen cargos importantes en la universidad y bueno, ahora que tengo la posibilidad de decírselos, se los digo, de que confío en que no caigan en tentaciones demagógicas el día de mañana cuando sea alguno de ellos decano o rector, quién sabe, consejeros superiores, confío, o alguno de los que está escuchando aquí, ¿por qué no? Les decía entonces que la universidad, la Facultad de Derecho tiene entonces un área que apoya a sus profesores para que puedan garantizar la accesibilidad a los estudiantes con discapacidad sin por eso perder grados de exigencia académica. Pero claro, la discapacidad no era solamente, o yo creo que el contacto con personas con discapacidad no implicaba solamente el apoyo a estudiantes con discapacidad. Había un costado que a mí me interesaba mucho y que tenía que ver con la toma de conciencia social de lo que es la efectiva igualdad de oportunidades, que era tratar de hacer conocer, dar a conocer cuáles eran los derechos de las personas con discapacidad. Entonces comencé ya en el año 2003, 2004 a desarrollar seminarios de extensión universitaria. Yo ya no trabajaba más en extensión, pero sí proponía actividades que formaban parte, que eran abiertas a la comunidad. Esa es una de las excepciones de la extensión, que la universidad desarrolle conocimientos y seminarios abiertos a la comunidad para difundir conocimiento que se desarrolla y se diseña en el ámbito universitario, o sea, conocimiento académico difundido a la comunidad. Esa es una de las excepciones de la extensión universitaria. Y desarrollé eso durante varios años. Me tocó la posibilidad o la responsabilidad de formar una comisión de discapacidad y universidad en la Universidad de Buenos Aires, así que fui facultad por facultad buscando referentes o personas interesadas en colaborar con esto. Cuando se formó la comisión, funcionó, se reunía mensualmente y después se reunía también, se creó en el año 2007 un programa, Universidad de Discapacidad, ahí ya se modificó un poco, de a poquito me fui alejando, después asumí otra responsabilidad en el rectorado de la universidad, que fue muy circunstancial, que fue ser subsecretario de Extensión Universitaria. La gestión no es lo mío, pero bueno, en ese caso me sentí compelido a aceptar el ofrecimiento porque quien era anteriormente subsecretario era también un referente muy importante en el campo de la discapacidad, que era Carlos Heroles, y él estaba un poco a cargo del programa Universidad de Discapacidad, junto conmigo como coordinador en la UBA, en todas las facultades, las 13 facultades de la UBA. Por lo tanto, asumí esa responsabilidad, dejé el programa y ya después nunca más volví. Después, cuando terminó esa función en la subsecretaría de Extensión, volví a mi cátedra y a trabajar en la formación docente y en la creación de cursos sobre discapacidad, que es un poco el tema que me pidió Luciano que aborde. Pero bueno, quería darles esta introducción de cómo un ayudante alumno que empieza en familias y sucesiones termina investigando sobre un tema de discapacidad. Fíjense las vueltas que tienen la vida académica. Uno empieza por un tema y después no sabe dónde terminar. Y tampoco crean que este va a ser, posiblemente no sea mi tema para siempre. Quizás después cambie. Uno va cambiando de temas, de objeto de investigación. Lo que no cambia, o lo que uno va consolidando, es un perfil académico que tiene que ver con una línea de investigación, una rama del derecho, unas determinadas influencias en las lecturas, y eso es algo que uno no lo adquiere siendo estudiante, lo adquiere después en la docencia. Por eso les insisto tanto que comiencen lo antes posible sus carreras como ayudantes alumnos, porque ahí empiezan a encontrar su propio perfil primero como discípulos y después como pequeños maestros, y bueno, algún día llegando a ser grandes maestros. Cuando uno más avanza y más lee, más se da cuenta de lo poco que sabe. Yo capaz que cuando era yo alumno pensaba que superando los 50 años ya tendría como una cosa más consolidada en lo que pensaba y en algunas ideas jurídicas, y la verdad que les confieso que no, o sea, tengo algunas nociones muy básicas en lo metodológico, en lo epistemológico, quizá en cuanto a la filosofía de la ciencia,
pero dudo de todo porque justamente el eje del pensamiento científico es la duda. Eh, Remitiéndonos un poco a aquella célebre frase que nunca nunca debemos olvidar, que es solo sé que no sé nada, pero también tomando en cuenta las perspectivas del gran filósofo de la ciencia del siglo XX, que es Karl Popper, que plantea el conocimiento como algo permanentemente en movilización, algo permanentemente en desarrollo y puesto a prueba, puesto a prueba. Eso es un poco el tema que les planteo siempre a mis ayudantes, al equipo docente, y es que no se enamoren, no se enamoren del conocimiento, porque el conocimiento va cambiando permanentemente. Mucho menos, y eso sí que lo tomo casi como un requisito para mis ayudantes, requisito porque la verdad es que no tengo ganas de tener ayudantes que repitan frases hechas. Me siento que estoy perdiendo el tiempo. Entonces digo, mira, si venís a repetir frases hechas, buscate cualquier otro profesor, pero no soy yo, porque yo no te voy a tolerar que formes alumnos en base a frases hechas, latiguillos, consignas, y lamentablemente veo, perdón que introduzco otro tema, pero tiene que ver, veo que en la formación universitaria muchos colegas están tan convencidos de sus ideas políticas y de sus que insisten y convierten el aula a veces en una especie de tribuna de adoctrinamiento. Cuando hacen eso, lo que están haciendo es ponerle un ancla a la uva para que se hunda en el fondo del mar. Si hay algo que no tiene la ciencia, es adoctrinamiento. El pensamiento tiene que ser libre y tiene que ser crítico. El pensamiento crítico no es decir consignas contestatarias políticas. El pensamiento crítico es poner a prueba permanentemente lo que uno cree, en lo que uno piensa. Pensamiento crítico es sinónimo de pensamiento libre, sinónimo de Karl Popper, que es el epistemólogo que todos deberían leer y todos los estudiantes deberían estar atentos al pensamiento científico y a la argumentación jurídica. Ayer, les confieso que tuve una mala experiencia ayer en un posgrado, porque claro, yo les hablaba de la lógica y de la argumentación jurídica y del problema de las falacias. ¿Saben lo que es una falacia? Una falacia es un enunciado que parece válido, pero está equivocado. Para decirlo en términos que no son estrictamente rigurosos, pero más sencillos. Algo que parece cierto, pero no es cierto. Una falacia, por ejemplo, es aquel razonamiento que dice, bueno, como la mayoría piensa esto, la mayoría debe tener razón. Bueno, esa es una falacia, llamada falacia ad populum. Como la mayoría piensa eso, lo mismo la falacia de autoridad, como lo dice tal persona que tiene tal poder político o tal autoridad académica, entonces es cierto. Y uno lo puede tomar como un indicio, como una referencia, como un antecedente, pero no como una verdad en sí misma. Si uno lo toma como verdad en sí misma, está cometiendo una falacia. Otra falacia es creer que porque es confundir lo que pasó antes con la causa de lo que después sucede. Bueno, hay muchas falacias. A mí me preocupa que los estudiantes y los graduados de la facultad salen de la carrera sin saber qué es una falacia. Me da la impresión de que ahí hay un problema en la formación, porque lo que sí veo es que se saben de memoria las frases hechas. Les voy a poner un ejemplo. Yo lo veía en familia, pero lo veo en discapacidad. De una frase hecha, que es una falacia totalmente. Dice, bueno, las personas, por supuesto que yo soy un gran defensor, como cualquier persona, de normas que promuevan la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunos de acá estoy viendo entre los presentes son alumnos, inclusive estoy viendo algunos docentes que les agradezco por estar, además de Viviana, le veo a Paola Cardillo, bueno, hay varios docentes, Roxana de Rosa, no los quiero nombrar a todos porque son los pocos que veo, Valeria Recabar. Eh, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una norma muy importante que, por supuesto, quienes han estudiado conmigo o son ayudantes saben que la estudiamos mucho en nuestras materias. Ahora, hay gente que por exagerar la importancia de la convención, cometen un error que es una falacia. Entonces dice que yo ya la había escuchado en Derechos del Niño,
en otro tema, pero les voy a hablar acá de la falacia en discapacidad, cuando mucha gente dice, bueno, las personas con discapacidad ahora son sujetos de derecho. Y yo me quedo mirando, hoy justamente tenemos examen en el práctico, no fui examen final por venir acá, pero en un examen del práctico, un alumno dijo eso, y yo me quedé mirando y digo, pero ¿y antes qué eran? Si ahora son sujetos de derecho, antes de la convención, ¿qué eran? No, porque antes tenían menos derechos. Digo, pero un momentito, tener menos derechos no significa no ser sujeto de derecho. ¿Qué es ser sujeto de derecho? ¿Qué es ser persona? No le estoy hablando de concepciones filosóficas. Esto es un poco lo que me quejo del curso donde estuve ayer. Un curso de posgrado, ¿eh? No quiere decir de qué posgrado. Decía, no, porque usted nos habla de filosofía. No es filosofía. Les estoy hablando de lógica básica que debería saber cualquier graduado de la facultad. Lógica básica, entender que es una falacia. Eh, y tener nociones básicas, por ejemplo, qué es una persona, qué es un sujeto de derecho. Yo a veces doy curso de posgrado acá y en otros lugares del país, y abogados no saben qué es un sujeto de derecho. Les pregunto, pero cuando decís eso, ¿qué consideras que es un sujeto de derecho? Un sujeto de derecho es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Es eso. Tiene que ver con la noción de personalidad jurídica. Y es una noción que circuló en el mundo. No es un tema de opinión. Bueno, pues usted opina esto, el otro. No, hay cuestiones que son de opiniones y cuestiones que no son de opiniones. Hay cuestiones que no todos los razonamientos son opinables. Si a mí me gusta el candidato político A y a Luciano le gusta el candidato político B y a Pedro le gusta el candidato político C, bueno, eso podría ser un tema de opiniones. Si a Viviana le gusta el color azul y a Valeria le gusta el color rojo y a Roxana le gusta el color, qué sé yo, verde, eso es una cuestión de gustos. Ahí puede haber opiniones. Ahora, ¿qué es un sujeto de derecho? No es una cuestión de opiniones. Hay una definición que es correcta y otra definición que es incorrecta. ¿Entienden cuál es el problema de relativizar todo? La idea de relativizar epistemológicamente todo nos pone en un problema de que todo es posible. Y ahí, en esa interpretación, hay una mala lectura de autores muy importantes del posmodernismo, por ejemplo, Michel Foucault, porque Foucault no dice eso. Foucault no dice que todo el conocimiento es relativo. De hecho, si ustedes leen un libro en discapacidad que les recomiendo mucho, se llama Historia y la locura en la época clásica. Otro libro que no es de discapacidad, pero sirve para estudiar el tema de discapacidad, se llama Los Anormales. También se los recomiendo. Si ustedes leen esos libros, ahí no se relativiza el conocimiento científico, para nada se relativiza el conocimiento científico. Se utiliza el conocimiento científico, se utiliza una metodología rigurosa. Cuando Foucault estudia rigurosamente, analiza documentos, busca documentos que quizá no estaban en los grandes anales de la historia, pero eran documentos que, por ejemplo, señalaban cuál era la forma en que se señalaba y se denominaba y se analizaba y se trataba a las personas con discapacidad mental. Utiliza una metodología sumamente rigurosa, para decirlo en términos jurídicos. Le pone mucho énfasis a la prueba, a la evidencia de lo que está diciendo. Les nombro a Foucault porque cuando alguna gente dice, no, pero yo relativizo el conocimiento científico porque el conocimiento científico tradicional es positivista, en cambio Foucault relativiza todo. No, es mentira, no es así. Primero, el conocimiento científico, que mucha gente considera tradicional, no es positivista, es antipositivista. Si hay alguien que es antipositivista, es Karl Popper. ¿Por qué? Porque ese positivismo clásico que nosotros conocemos, no le hablo de positivismo jurídico, sino el positivismo epistemológico. El positivismo lo que planteaba era la idea de la ciencia como verdad. Y lo que Popper dice es que la ciencia no es una verdad. La ciencia es un procedimiento para ir acercándonos cada vez más a la verdad. De alguna manera, juega con esa paradoja, la paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón es que uno eh, pone el ejemplo de la velocidad. Si uno corre a una velocidad y llega siempre a la mitad del tiempo, uno nunca va a llegar a la velocidad completa.
no se la estoy explicando para nada bien, pero no me quiero detener demasiado en la paradoja de Zenón, que tiene que ver con que uno nunca va a llegar al 100%, uno nunca llega al 100%. A ver si me sale mejor explicarlo ahora, porque dije que ser docente era explicar bien, y acá este es un ejemplo de explicar mal. Voy a tratar de explicarlo bien ahora. La paradoja de Zenón dice lo siguiente: si yo quiero llegar del punto A al punto B, entre el punto A y el punto B tengo que pasar por la mitad. Para llegar cuando llego a la mitad del punto A y el punto B, tengo que pasar por otra mitad. Cuando llego a esa mitad tengo que pasar por otra mitad, y siempre iba a estar en la mitad. Siempre iba a estar en la mitad de algo, siempre iba a estar a medio camino sin llegar. Entonces la paradoja de Zenón es que dice, si esto es cierto, entonces uno nunca puede llegar. Por lo tanto, no habría definiciones absolutas. Es muy interesante esto después puesto bajo el prisma del análisis de la lógica, de observaciones que surgen de la física cuántica, donde dice, bueno, realmente lo que nosotros consideramos una realidad fija, en realidad nada es fijo. Nada de lo que nosotros vemos es fijo, porque todas las células están en movimiento permanente. Entonces lo que vemos son aproximaciones. Eso no es para nada incompatible, al contrario, es totalmente compatible con las perspectivas de Karl Popper, porque aparte Karl Popper estudia en la época y desarrolla en la época en que justamente aparecen estos desarrollos físicos que modifican la perspectiva de la observación y que tienen una gran influencia después en las ciencias sociales y también en el derecho. Entonces, no es que no es que la rigurosidad en el conocimiento científico sea enemiga de una perspectiva que tome en cuenta esas variaciones. Al contrario, para poder ver esas variaciones y poder ver esas realidades distintas, hace falta mucha rigurosidad. Disfrazar o tratar de trazar un equivalente entre visión alternativa, visión que vaya más allá, visión crítica y relativismo total, no quiero usar una palabra, aparte están grabando esto, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Hipismo, o sea, ser progresista no es lo mismo que ser hippie. Ser hippie en términos intelectuales es ser perezoso. Es decir, bueno, más o menos, es más o menos. No, no. El conocimiento académico, el conocimiento científico, el conocimiento jurídico no puede ser más o menos. Tiene que ser riguroso y tiene que estar basado en evidencia. Y no es todo igual, no es todo lo mismo. Para que haya igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, no es cuestión de cambiar de paradigma, cambiar de mirado, cambiar de modelo. Ese discurso del modelo, el paradigma, es un modelo perezoso que trata de llevar el análisis académico al plano del discurso político. En el discurso político yo lo entiendo, soy un gran lector y un gran admirador de un gran escritor que se llama Antonio Gramsci, que planteaba la idea de la batalla cultural. Entonces la batalla cultural por el sentido donde uno va generando una idea y va convenciendo, eso es excelente y es buenísimo. Y lo recomiendo a Gramsci, es un autor que me encanta, pero no podemos equiparar ese discurso de batalla cultural al plano del ámbito académico. ¿Por qué? Porque en el ámbito académico ya existe la posibilidad de llegar al conocimiento a través de justamente del procedimiento científico, que es, si lo quieren en términos muy básicos, pero ojo, que sea básico no significa que no sea sofisticado el desarrollo. Pueden leer los diálogos de Sócrates. En los diálogos de Sócrates, que está escrito por Platón, que era su discípulo, Platón va mostrando el método socrático de cómo va emergiendo el conocimiento a través del diálogo. Después Aristóteles lo reformula y plantea la idea de la deliberación como forma de diálogo político y social. En términos más académicos actuales, volvemos un poco a la idea del falsacionismo de Popper, de Karl Popper, la idea de que cada idea tiene que ser puesta a prueba a través de un proceso de refutación, que uno cuando logra refutar lo va a poner en,
va a poner en tensión esa idea. Me está mirando Luciano con temor, con apremio, porque me imagino que tenemos que dejar 10 minutos para preguntas. Termino entonces con esto. El objetivo que me propuse durante estos 20 años a cargo del programa Universidad de Discapacidad en la facultad, y a partir del año 2012 creando materias y con equipo docente con el cual les aseguro que a mí me encanta trabajar con ellos. Yo no sé si a ellos les encanta trabajar conmigo, me aguantan bastante, que me aguantan, porque sí soy muy exigente con mis ayudantes. O sea, un ayudante alumno que entra, fenómeno, y aquí hay ayudantes alumnos míos o ayudantes recién graduados, y uno es muy cordial y muy amable, y uno sabe que es el momento donde, bueno, lo que tiene que hacer es ir experimentando y tienen que ir como conociendo. Ahora, cuando vas avanzando en responsabilidades, las responsabilidades, como diría, esta frase la dijo Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, pero seguramente la habrán escuchado mejor de otro personaje que es el Hombre Araña, que dice, un gran poder implica una gran responsabilidad. Estar a cargo de un curso, como está Viviana, como está Paola, como están muchos de mis ayudantes, es una gran responsabilidad porque son la cara de la Universidad de Buenos Aires. Todo ese peso de 200 años de prestigio y el título de abogado o abogada está encarnado en esa persona. Lo que yo les pido entonces es a mis ayudantes que incorporen a través de los textos esta idea de pensamiento científico, esta idea de lógica, esta idea de argumentación, y que vayan contra la corriente, porque la corriente mayoritaria, el clima de época cultural, es un clima de facilismo y de pereza intelectual, de hablar de modelos, de hablar de frases hechas, de hablar de latiguillos, hablar de consignas. Entonces, en todas las materias que doy, que bueno, no hay tiempo ahora para contarlas, pero ya si surgen alguna pregunta les diré, porque mi objetivo es tener una materia de discapacidad, no tener yo, porque mi idea también es que mis ayudantes vayan como abriendo sus alas y que las vayan ellos desarrollando, pero mi idea es que haya una materia de discapacidad con esta perspectiva de rigurosidad intelectual en cada departamento. No digo que sea obligatorio discapacidad, cada uno que elija que quiera estudiar sobre discapacidad, pero sí que cada departamento tenga la posibilidad de cursar algunos puntos en discapacidad, y que sobre todo tratemos desde la UBA, por lo menos desde la Facultad de Derecho, mostrar una perspectiva analítica, una perspectiva de estudio serio que salga del discurso militante. No porque el discurso militante esté mal, sino porque una cosa es el discurso militante, el discurso de la acción política, y otra cosa es el discurso académico. No mezclarlo. ¿Saben por qué? Porque al intentar mezclarlo lo que se está haciendo es tratar de bajarle el precio al discurso académico y al discurso jurídico. Y eso es lo que yo intento por todos los medios de que no se haga, y por eso, y con esto termino ya, le doy mi agradecimiento nuevamente a Pedro, a Luciano y a toda la gente del área de asuntos académicos y de extensión universitaria. Quedo a la orden si quiere hay una pregunta, y bueno, espero no haber ofendido a nadie. Bueno, muchas gracias, doctor. Si les parece, abrimos el espacio de preguntas e inquietudes. Pueden expresarlas en el sitio, ahí en el chat. Yo los voy a ir habilitando uno por uno, ¿sí? Para hacerlo ordenado. Así que si alguien tiene ánimo, bien, Jimena, vamos contigo. Hola, buenas tardes a todos, un gusto. Bueno, yo quería preguntar desde el desconocimiento, ¿no? Y el tema este que se está hablando tanto de una nueva ley de salud mental, una reforma, que se está discutiendo en varios foros. Si por ahí nos podrían hacer un pequeño resumen de por ahí algunos temas que son los más criticados para reformar. Perdón si es una pregunta tonta, No, pero bueno, no. gracias. No es para nada tonta, Jimena, es muy, muy relevante la pregunta, y te voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque imagínate que el seminario que terminé ayer justamente fue un seminario que hablaba sobre salud mental y discapacidad. Así que duró cuatro encuentros de 4 horas cada uno. Sé que es larguísimo el tema, pero si puedo sintetizarlo, te diría lo siguiente.
La Ley de Salud Mental de Argentina es del año 2010, o sea, la 26.657. Salió con mucha polémica y yo creo que no es una buena ley, tiene muchos defectos. Básicamente tiene tres sesgos. Tiene un sesgo ideológico que parte de la idea de que la psiquiatría es un dispositivo del sistema capitalista para disciplinar a las personas con discapacidad mental y por lo tanto entonces la perspectiva médica y psiquiátrica es una perspectiva conservadora y reaccionaria al cambio social. Bueno, ese sesgo ideológico proviene de un movimiento que se llama la antipsiquiatría, que tuvo mucho peso entre la década del 60 y la década del 80, y que bueno, hoy en día no tiene mucho, tiene un valor testimonial porque ha dicho cosas muy interesantes y muy valiosas, por ejemplo, en cuanto a la denuncia de los maltratos y violaciones a derechos humanos en instituciones de internación. Por lo tanto, tenemos una deuda intelectual hacia la antipsiquiatría, aunque también hay que decir que la antipsiquiatría como movimiento político no fue la única que planteó esto, porque hay autores como Erving Goffman o como Robert Edgerton y muchos otros que también estudiaron estos problemas que había en instituciones psiquiátricas y de internación de personas con discapacidad mental e intelectual. Ese sesgo ideológico está en la ley de salud mental, y es un problema. Un segundo sesgo es el sesgo centralista. Es una ley de salud y por lo tanto las leyes de salud tienen que ser aprobadas por cada provincia, no por la nación. La nación puede elaborar una ley e invitar a las provincias a adherir, que es cosa que lo tiene esta ley, porque tiene ese artículo famoso que están en casi todos los textos que dice invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir. Pero también tiene un par de trampitas que están mal hechas, por ejemplo, la idea de decir, bueno, vamos a hacer una ley de orden público. No existe tal cosa como ley de orden público. O sea, como si cuando uno sanciona una ley, imagínense que nosotros nos constituimos como parlamento ahora, somos diputados y senadores, y votamos una ley, y ponemos en la ley que es de orden público, entonces, como pusimos que es de orden público y la sancionamos en este ámbito, puede violar las limitaciones que te pone la Constitución Nacional. La Constitución Nacional pone una limitación muy clara en el artículo 121, donde dice que las facultades, las atribuciones que no fueron transferidas, cuando digo facultades me refiero a las facultades legislativas, las áreas de incumbencia que no fueron transferidas, delegadas expresamente de las provincias a la nación, quedan en las provincias. Salud es una de las áreas que no fueron transferidas. Por lo tanto, la legislación en salud corresponde a las provincias. Ese es un sesgo centralista de la ley, basado también en la idea, equivocada también, por eso también les digo que es muy peligroso la malversación del discurso en derechos humanos, porque nosotros, yo creo que cualquier abogado, cualquier abogada tiene que ser defensor de los derechos humanos, pero no debe politizar este tema. Y se ha politizado tanto, y hay como determinados grupos se han querido apropiar de la idea de derechos humanos, lo mismo pasa un poco en discapacidad, y entonces dicen, no, no es un tema de salud, sino de derechos humanos. No, bueno, pues es absurdo ese razonamiento, es una falacia. Que sea de derechos humanos no significa que no sea de salud. Casi te podría decir, posiblemente todos los temas de salud tengan que ver sean de derechos humanos. ¿Se dan cuenta la falacia a la que estamos expuestos en el ámbito jurídico por parte del discurso político? Y un tercer sesgo, el sesgo centralista, el sesgo declarativo, y un sesgo que creo que también hace mal es el sesgo declaracionista. El sesgo declaracionista, el sesgo ideológico, el sesgo declaracionista, el sesgo declaracionista es que la ley repite muchas definiciones que no dicen nada, no dicen nada. Repiten cosas que ya están en otras leyes. Por ejemplo, la ley es del 2010 y en el 2009 se había aprobado la ley sobre los derechos del paciente. Entonces no hacía falta repetir cosas que ya estaban en esa ley. Entonces es una ley que te aparece como nueva, como diciendo, bueno, a partir de ahora, por ejemplo, dice, la capacidad de la persona con discapacidad se presume, siempre se presumió. Lo único que no se presume, o sea, cuando vos tenés restringida la capacidad, bueno, entonces está restringida para el tema, para la actividad que está restringida. Ahí entonces no se presume. En todo lo demás se presume. Esto siempre fue así.
Pero entonces, bueno, a fuerza de insistir, la ley de salud mental se convirtió en una especie como diciendo, bueno, un tótem, digamos, no se toca esta ley porque esta ley es un cambio de modelo. Nuevamente ahí aparece la idea del cambio de modelo, cambio de paradigma. Y mucha gente le teme a las internaciones involuntarias. Lo que vos estás diciendo, Jimena, está un poco relacionado con muchas críticas que empiezan a salir a la luz, producto de que hubo prácticas de profesionales que no quisieron internar a algunas personas porque decían que la ley de salud mental no se lo permitía. Ahí también tengo que ser, así como critico la ley de salud mental, en esto no puedo criticar, porque la verdad es que la ley de salud mental no impide, no prohíbe la internación involuntaria, ni de personas con discapacidad mental, ni tampoco de personas con adicciones. No la prohíbe, la permite, le pone controles, que está muy bien. En cualquier legislación razonable tiene que haber controles que sean proporcionales. Lo que a mí no me gustó de la ley de salud mental es que creó un organismo para crear cargos políticos que se llama órgano de revisión y lo llenó de amigos que son un poco como la gendarmería de la ley de salud mental, que vos no podés criticar la ley de salud mental porque te dicen, no, no se puede decir esto, porque si vos criticás esto, estás criticando a los derechos humanos, como si fueran los dueños de los derechos humanos. ¿Entienden a qué me refiero? Lo peligroso que es la apropiación de los derechos humanos, o del tema de salud mental, o del tema de discapacidad, por un grupo político. Se los digo inclusive a quienes les gustan esos grupos políticos. Los grupos políticos pasan, se reciclan. Los políticos pasan y si uno asoció demasiado una idea, como la de derechos humanos, o como la de igualdad, o como la de igualdad de derechos, o como la de discapacidad, igualdad de oportunidades, o como la de salud mental y autonomía, si uno asoció demasiado a un grupo político, corre el riesgo de que cuando ese grupo político caiga en desgracia, que va a caer en desgracia, no por Argentina, porque pasa en todo el mundo, hay alternativas, ningún grupo queda para siempre. Inclusive en una dictadura, donde hay grupos que se consolidan en el Estado, cuando digo dictadura, incluyo en las dictaduras a las pseudo-democracias de partido único. Aún en esos regímenes más autoritarios y donde no hay alternancia en el poder, también cambian los grupos y también cambian. Entonces, si uno asocia ideas nobles, ideas importantes a estructuras políticas, está bien. Si uno forma parte de esa estructura política, sale ganando, porque dice, bueno, conseguí un cargo, gané dinero, gané prestigio, salí en la televisión, salí en un afiche, me invitaron a viajar, estuve por el mundo como representante de mi país. Sí, fenómeno, pero a la larga termina perjudicando a los valores que dice defender. Entonces, muy mal, muy flaco favor le hacen a la causa de los derechos de las personas con discapacidad, quienes la convierten en una bandera política partidaria, lo mismo que con los derechos humanos. Y dan lugar a reacciones un poco desmesuradas del otro lado. Y se pierde la posibilidad de reformular errores, porque posiblemente yo estoy seguro que se tienen que reformular cosas de la ley de salud mental, porque la critico, pero sería cuidadoso al momento de hacer los cambios para no producir un desmadre, para no producir, no irnos de un lado del péndulo al otro, sino buscar modificaciones prudentes y desde la moderación. Porque si hay algo que tiene el discurso científico, el discurso jurídico basado en la lógica en la argumentación jurídica, es la prudencia. Es la prudencia y la humildad. Y el fanatismo de un lado lleva a respuestas de fanatismo del otro lado. Entonces nos encontramos frente a respuestas desmesuradas, porque fue desmesurado el inicio. Hay un dicho que denota mi edad también, ¿no? Dice, siembra viento y cosecharás tempestades. Entonces mi postura con esto, Jimena, ahí termino porque hay otros colegas que quieren hablar y me aprovecho para saludarlo a Alberto, ahí que lo vi también y aprovecho para saludarlo. Le quiero dar la palabra, o que Luciano le dé la palabra también, pero no sé si te estoy contestando, trato de ser sintético, Jimena.
Yo creo que hay que cambiar la ley de salud mental, tiene graves errores, pero sobre todo lo que hay que hacer es eliminar esa policía ideológica que se creó desde el Estado, eh, y eliminar la ideologización y la apropiación partidaria de este tema. Es un tema, los problemas de salud mental que nos van a afectar a todos. En Mm. 50 años todos vamos a estar afectados de alguna manera. Porque nosotros podemos tener problemas de salud mental, porque nuestros familiares, porque nuestros amigos, porque nuestra pareja. Entonces, es un problema serio que no puede estar politizado en manos de un grupo. Claro. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola Alberto, un gusto saludarte. Gracias, igualmente, el gusto es mío, doctor. Sí, dos cosas quería acreditar, que, claro, cuánta verdad. Una, como siempre yo soy un ferviente, bueno, me voy a dedicar a esto, soy graduado, como usted marcó al principio, y me parece que el tema de las personas con discapacidad es un grupo olvidado, siempre está, digamos, postergado. Y otras cosas, las cosas que yo veo también, observo más que nada, es que los que hacen un consenso, los que llevan un estudio, quizás no son las personas involucradas en el tema. Tendría que estar usted en el tema, sus ayudantes o nosotros mismos, al tener un poquito más de sapiencia, para poder llevar a cabo, y gente con discapacidad, para poder llevar a cabo lo que necesitan y darle un poquito más de luz, porque en forma particular yo veo muchas sombras y es una pena, porque se deja, como usted dijo antes, el segundo sesgo que marcó tan tajantemente, estoy de acuerdo con usted, y a veces lo político deja de lado lo que realmente se tiene que llevar a cabo y se posterga muchísima gente, ¿no? Y no debe ser así, no deben ser así. Pero bueno, esta es mi mirada, no sé usted qué piensa. Bueno, yo como alumno suyo y bueno, y ahora como graduado sigo pensando lo mismo, ¿no? Hay que batallar por esto. Y no le hablo bajo ninguna bandera política, simplemente darles el lugar que se merecen, ¿no? Así es mi punto de vista. Bueno, te agradezco, Alberto. Yo he tenido la suerte de tenerte en el curso en la facultad, como alumno de grado y también como alumno de posgrado, así que vos sabés lo que pienso en esto Sí, y es totalmente coincidente contigo. Y si sirve de algo remarcarlo, es que las críticas a esa mala política tienen que ser críticas moderadas, sí, prudentes y no desmesuradas. O sea, no irse al otro extremo. A mí me encantaría que hubiera, por ejemplo, me parece muy bien la crítica al, al- al- a lo mal que funciona el sistema político, pero tiene que haber un sistema político. Entonces, sí, sí, por me supuesto. gustaría que hubiera candidatos de los partidos más prudentes, más moderados, y que el propio sistema político se dé cuenta que no puede tener tantos cargos, ni tantos lugares, ni tantos privilegios, que fuera la propia clase política la que desarrollara eso. Ahora, con mucha prudencia, por eso a veces prefiero que vayamos más lento, pero que sea más seguro, y no dejarnos llevar un poco por esos discursos un poco mesiánicos. Confío en que los partidos como más tradicionales puedan ir modificando esto, pero bueno, también quisiera que esos partidos tengan más mo movilidad y que escuchen a los técnicos. Yo no me meto en política, porque me gustaba la política cuando tenía 15 años. Después, imagínate, ahora tengo 54, estoy muy alejado de ese mundo, pero confío en gente como lo que les decía, como Luciano, como Pedro y como mucha gente que quiero que se dedique, que lleguen el día de mañana y que mantengan esa idea de prudencia y produzcan los cambios prudentemente, con moderación. Eh, en materia de discapacidad y de salud mental, hacen falta cambios, pero también hace falta también a veces tener un principio de realidad. Y el principio de realidad es que estamos en un país con un Estado pobre, un Estado quebrado. Entonces, a veces no se asume la situación en la que estamos. Un sistema sanitario
en crisis, que siguen saliendo leyes, que dice el Estado va a garantizar, el Estado va a garantizar, el Estado no garantiza. Por más que ustedes digan lo que digan en la ley, si no hay dinero y no hay recursos, el Estado no va a garantizar nada. No puede, primero que creo que tampoco se puede esperar todo el Estado, pero aparte hay que quitarse la idea de que poniéndolo en una ley se transforma en realidad. La primera frase que los políticos tendrían que, de todos los partidos, tendrían que sacar de su repertorio es: vengo a transformar la realidad. Los políticos no transforman la realidad. Lo único que tienen que hacer es gobernar decentemente, no robar, no mentir, y tratar de administrar lo que tienen que administrar, que es el Estado, la administración pública. Hipólito Yrigoyen, cuando asumió la presidencia, Hipólito Yrigoyen, le preguntaron por qué no había hecho promesas, por qué no había hecho... ¿Saben lo que dijo Hipólito Yrigoyen? Dice, ¿cuál es su plataforma? Y Hipólito Yrigoyen dijo: mi plataforma es la Constitución Nacional. Con que se cumplan las leyes ya estaríamos mejor. No quiero políticos que hagan demagogia y prometan todo. Que cumplan la Constitución. A mí me da pena tener un presidente que sea profesor de la facultad y que no conozca las leyes. Me preocupa eso. Imagino que sí las conoce y que el rol un poco que le toca, quiero pensar que bueno, le toca a veces estar en una situación difícil, y tampoco lo quiero juzgar porque es un colega, es un profesor de la casa, y como argentino quiero que le vaya bien. Pero a veces parece que los políticos ignoraran el derecho. Es una cosa insólita. Sí, Bueno, Einstein establecía en su momento, y con esto no robamos más este protagonismo, ni quiero ser protagonista, que en la crisis el hombre tiene que sacar lo mejor de sí como para poder enmarcar el futuro, ¿no? No se hacen los cambios de un día a la noche, así explicaba Albert Einstein. Pero bueno, esperemos que llevar positividad para que todo esto alguna vez sea mejor, ¿no? Le llegue más la luz del sol. Gracias por su tiempo. Perdón la interrupción. Si les parece, podemos pasar a la última pregunta. sí, cómo no, Luciano, perdón que me extendí con las respuestas, pero bueno, las dos preguntas No, por fueron favor. muy, muy convocantes, y bueno, la verdad es que les pido disculpas a todos los demás. Yo no sé si estaba Serena o Marcelo López, Serena Cherelo o Marcelo López, alguno de los dos que haga la última pregunta, y sabe Luciano que primero me tiene a mí, pero aparte, bueno, pueden hacer una próxima encuentro con Viviana, con Paola, con cualquiera de mi equipo docente, que más o menos ya sabe, están más o menos todos en la misma línea, así que pueden estar ellos o puede estar yo, pero bueno, vamos a cumplir con el tiempo, así que hagamos la última pregunta. Decí vos, Luciano, quién la hace, y yo trato de contestar breve. Sí, ya lo desbloqueamos. Ya estarían habilitados. Bueno, Serena o Marcelo, quien quiera. Serena. Buenas tardes, doctor. Sí, por una consulta sobre las instituciones, y no solamente las universitarias, las instituciones educativas, no solamente las universitarias, sino también la terciaria. Hubo un caso que le tocó a un colega, sobre una institución terciaria en donde no sabían cómo tratar a una persona que no estaba diagnosticada aparentemente con algún autismo, y no estaba diagnosticada. Le mandaron, ¿no? Con toda la institución le mandaron a hacer todos los estudios, ¿no? Posibles, habidos por haber. Pero lo que veíamos con mi colega era que sigue habiendo esta discriminación, como esta discriminación a la persona con alguna condición o discapacidad, ¿no? Al final el chico terminó dejando, lamentablemente terminó dejando, pero es porque también la docencia en sí, la docencia, los profesores, tampoco están como capacitados, o no tienen una formación, o no la quieren hacer, la verdad es que no sé, y cómo eso
¿qué es lo que usted recomendaría, digamos, como para mejorar ese sistema, para mejorar el sistema? Porque realmente hicieron lo protocolar, pero después como que una vez que hicieron lo de primera instancia, lo de segunda, tercera, es como que dejaron de hacerlo y el chico terminó renunciando a la institución. Y no pasa solamente en esa, sino que pasan en muchos terciarios, más que nada, que no pueden, los chicos no pueden como conciliar bien entre los profesores, entre los docentes, porque justamente como decía usted en el primer caso, en este que usted explicaba que recurrieron a usted por una ayuda. Bueno, en este caso los profesores recurren al decano o al rector o al director, pero tampoco tienen como una especialidad, una especialización o algo. ¿Qué es lo que recomienda usted en estos casos? Como para que no vaya más esto de el chico prohibiéndose de la educación. Sí. Lo primero que yo les voy a recomendar a todos ustedes y les voy a proponer es que les voy a enviar a Luciano y a Pedro una serie de artículos, que son 5 o 6, que usamos en los módulos de formación docente sobre educación y universidad. Justamente el otro día, si Viviana Damiani los tiene, este es un lindo tema como para hacer una charla entera, pero ahora es solamente una respuesta breve te voy a poder dar, Serena, Sí, pero está te bien. recomiendo la lectura de esos textos porque cuando a nosotros nos tocó ese tema, con este que hoy es abogado, ese chico es abogado y trabaja muy bien, le cuesta mucho escribir, le cuesta mucho hablar, pero es una persona muy inteligente que desarrolla muy bien su tarea. Lo que nos preguntamos era, ¿qué es lo principal de la abogacía? ¿Es escribir a mano? No. ¿Es hablar? No. Por supuesto, escribir a mano sirve, caminar sirve, moverse sirve, hablar sirve, pero no es lo esencial. El punto esencial de ser abogado no es ese. El punto esencial de ser abogado es poder efectuar un análisis jurídico. ¿Este joven lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Si lo puede hacer, entonces hay que buscar la manera para que lo pueda expresar. Ahora, si él no hubiera podido entender el derecho, leer y escribir, comprender los textos y poder producir la operación cognitiva que producen ustedes, que es la idea de poder entender una norma y ver en qué caso se aplica y poder ver en cada caso a cuál norma, qué norma se puede utilizar. Bueno, si una persona no puede hacer eso, que es lo esencial de la tarea del abogado, entonces no puede ser abogado. Para ser abogado tiene que tener el carácter esencial. Eso hay que elaborarlo bien. Y la Facultad de Derecho no tenía en el año 2003 un área de discapacidad, pero sí tenía un área de formación docente. Entonces, los que estábamos ahí no éramos expertos en discapacidad, Claro. éramos expertos en docencia. Y analizamos qué es lo esencial que tiene que tener, en este caso, un abogado. Lo mismo se hará, me imagino, que en un profesorado, no sé, de educación física, en un profesorado de geografía, de historia, del área que sea. Terciario no es mi especialidad, así que trabajé un tiempo como asesor legal de la Dirección de Educación Privada y conozco casos de derecho de admisión y es un tema que me interesa mucho, pero me especialicé más en el ámbito universitario. Porque una cosa son 5 años que trabajé en la Dirección de Educación Privada y otra cosa son los casi 30 que llevo como docente universitario. Así que estas son las cuestiones que nosotros investigamos y analizamos en un curso. Acá veo una de las ayudantes presentes, que es Roxana, y Paola también, que Paola coordina otro curso, pero también está en este, que se llama Discapacidad y Derecho a la Educación. Discapacidad y Derecho a la Educación es una materia que les recomiendo, es la única que nos quedó online por Zoom, se cursa a las 8:30 de la mañana, y se plantean estos temas de dónde está efectivamente el lugar de la igualdad de derechos y igualdad de oportunidades en el ámbito educativo. En qué casos sí, en qué casos no. Y quizá como si vos me pedís, Serena, un enunciado genérico que abarque todo. Lo que diría es no generar expectativas de que no hay exigencias educativas. Hay exigencias educativas.
y uno para aprobar los trayectos educativos tiene que aprobar los contenidos mínimos, tiene que demostrar que sabe. No se pueden regalar, los títulos no son caramelos para regalar, no son... No, obviamente no. Este muchacho iba bien, se desarrollaba bien, pero en el tema de la oralidad, en donde como aparentemente tenía un grado de autismo muy bajo, en el tema de la oralidad es en donde él como que no podía expresarse, digamos, oralmente. Mira, este chico que yo te digo tampoco puede hablar. No es Claro. que no habla, pero no puede hablar por un problema de motriz, porque tiene rigidez muscular en la Sí, cara. yo estoy totalmente de acuerdo de eso, de que el título se tiene que trabajar, exigir todo eso, sino más bien en la discriminación que hay por ahí en esas instituciones, en algunas instituciones, no en todas, es que lo he escuchado lamentablemente de varios profesores, de varios docentes, en donde también, digamos, es como que eh, dándose por vencidos en esa situación, digamos, como que se los sobrepasa en vez de capacitarse, bueno, esto me da pie a capacitarme para el futuro, no, es como que se traban y ya está, Claro. digamos. Y hacen mal porque se ficha a la persona, se lo tiene fichada, digamos, a la persona, es como que ya, no sé si me entiende. Sí, sí, sí. Pero te invito entonces, Serena, a que leas estos textos y que si estás estudiando todavía o... No, no, estoy recibida. Me Bueno. interesaba me interesa mucho el tema de discapacidad. Bueno, los que están recibidos, los invito entonces a inscribirse al posgrado, a la carrera de especialización en discapacidad y derechos. Ok. Y bueno, se me fue la hora porque habíamos dicho hasta las 7 y son las 7:26. Les pido mil disculpas a Pedro y a Luciano. Yo me quedaría hasta las 10 de la noche, pero bueno, esta actividad tiene un recorte, y inclusive nos pasamos, no me gusta pasarme, pero bueno, nuevamente aprovecho para agradecerles y felicitarlos por la actividad que están haciendo desde Asuntos Estudiantiles, muy, muy valiosa, y bueno, espero haber contribuido, y bueno, el día de mañana inviten a Diana, a Paola, bueno, tengo un montón de ayudantes que trabajan muy bien y que estoy seguro que todos ellos van a estar a disposición para estas charlas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Seda, por la excelentísima charla. Dos cuestiones. Desde la dirección nos comprometemos entonces, en el transcurso de la semana, a brindarles los textos que comentó el doctor Seda, y también le llegará a su correo electrónico una encuesta, ¿sí?, académica, justamente en razón de esta charla y de todos los encuentros virtuales que venimos haciendo desde el año pasado, ¿sí? Así que tendrán noticias nuestras muy pronto. Preguntita, perdón, ¿el material nos va a llegar al mail por el que nos escribimos? Exactamente, nosotros tenemos un drive con todos los correos electrónicos y sus nombres, y a ese mail le llegará la información. Ah, perfecto, Todos porque los yo ya no tengo más el mail académico, porque yo soy recibida, entonces si me los Perfecto. mandan, bárbaro, No te gracias. preocupes, Jimena. Te lo enviaremos entonces al mail donde Por estás el que me inscrito. escribí. Exacto. Gracias. No de preocuparte. Yo hago una pregunta. Yo no tuve, o sea, no escuché cuando ustedes dijeron, ¿nos van a mandar algún libro, información? Porque yo esa parte no la escuché. Sí, Laura, te comento. El doctor Juan Antonio Seda les va a brindar unos textos, seguramente en formato Word o PDF, me los va a enviar a mí y yo voy a remitírselos a todos ustedes, al correo electrónico que ustedes me brindaron en el momento de la inscripción. Está bien, gracias. Sí, mi mail sí es académico porque yo estoy cursando. Este es el segundo año que hago. Estoy Perfecto. recién iniciándome, como quien dice. Perfecto. Bueno, damos por concluida la charla académica. Les agradezco mucho a todas y a todos por la participación.